Sean bienvenidos a un nuevo jueves de copropiedad. En el día de hoy vamos a ver un tema muy controversial, muy nuevo, que en los inmuebles que están declarados en propiedad horizontal debemos tomarlo en cuenta. Concretamente estamos hablando de la protección de datos. En estos días ha salido nuevas disposiciones, incluso hasta para los contratos que se firman con entidades financieras, con entidades bancarias. El tema se extiende para nuestro objetivo, en este caso la propiedad horizontal. Vamos a ver algunos parámetros que se deben tomar en cuenta para la protección de datos de nuestros copropietarios, el análisis que puede dar el administrador como representante legal del inmueble y algunos otros aspectos que hay que tomar en cuenta para la debida protección de los datos personales de nuestros copropietarios. Vamos a comenzar como siempre con un video que nos va a dar una idea general de lo que vamos a analizar en esta charla de jueves de copropiedad. Pasemos allá para comenzar nuestro análisis. En nuestro mundo cada vez más interconectado, la información fluye constantemente. Esto es especialmente cierto dentro de nuestra propia comunidad, donde compartimos detalles personales para varios propósitos. Pero, ¿alguna vez se han detenido a pensar qué pasa con esta información? ¿Y cómo podemos asegurar su protección? Aquí es donde entra la protección de datos. La protección de datos no es solo un asunto técnico. Se trata de respetar la privacidad y la dignidad de cada individuo. Se trata de crear un ambiente seguro y de confianza, donde todos se sientan seguros al compartir su información. Porque en una comunidad, la confianza es la base sobre la cual construimos relaciones, tomamos decisiones y prosperamos juntos. Descuidar la protección de datos puede tener serias consecuencias. Imaginen que su información personal cae en las manos equivocadas, lo que lleva al robo de identidad o al fraude. Esto puede tener un impacto devastador en su vida, causando pérdidas financieras, angustia emocional y una pérdida de confianza en su comunidad. Por lo tanto, entender la protección de datos no es simplemente una cuestión de cumplimiento. Es un paso esencial para fomentar una comunidad más segura, más respetuosa y más segura para todos. Así como nuestra comunidad tiene reglas para mantener el orden y la armonía, el mundo digital tiene regulaciones para proteger nuestros datos. Estas regulaciones, como el Reglamento General de Protección de Datos o RGPD en Europa y leyes similares a nivel mundial, proporcionan un marco para recopilar, almacenar y utilizar información personal. Estas regulaciones no están destinadas a obstaculizar nuestra vida diaria, sino a establecer pautas claras que protejan a las personas del mal uso de sus datos. Requieren que las organizaciones sean transparentes sobre cómo manejan la información personal, obtengan el consentimiento para el procesamiento de datos y garanticen la seguridad de los datos que poseen. El incumplimiento de estas regulaciones puede tener graves consecuencias. Las organizaciones pueden enfrentar multas elevadas, acciones legales y daños a su reputación, erosionando la confianza que han construido con los miembros de su comunidad. Al comprender y adherirnos a las regulaciones de privacidad de datos, contribuimos a un entorno digital más seguro y demostramos nuestro compromiso con la protección de la información personal. En el curso de la vida comunitaria, nos encontramos con varios tipos de información. Alguna información es inherentemente pública, como los nombres que aparecen en los buzones o las actas de las reuniones que se muestran en un tablón de anuncios. Esta información generalmente se considera accesible para todos y no requiere el mismo nivel de protección que los datos privados. Los datos privados, por otro lado, se refieren a la información que se considera personal y sensible.
Esto incluye detalles como números de identificación, datos financieros, registros de salud y cualquier otra información que las personas razonablemente esperarían que se mantuviera confidencial. Es crucial distinguir entre datos públicos y privados para asegurar que estamos aplicando los niveles de protección apropiados. Si bien la transparencia es importante para la información pública, los datos privados requieren garantías estrictas para evitar el acceso, el uso o la divulgación no autorizados. Al respetar estos límites y tratar los datos privados con el mayor cuidado, defendemos la privacidad y la dignidad de los miembros de nuestra comunidad. Así como tenemos la responsabilidad de proteger los datos que se nos confían, también tenemos derechos como individuos con respecto a nuestra información personal. Estos derechos generalmente incluyen el derecho a acceder a nuestros datos, rectificar inexactitudes, solicitar la eliminación y objetar al procesamiento. Comprender estos derechos nos permite tomar un papel activo en la gestión de nuestros propios datos y responsabilizar a las organizaciones por sus prácticas de manejo de datos. Nos permite participar en la toma de decisiones informadas sobre cómo se utiliza nuestra información. La seguridad de los datos no es responsabilidad exclusiva de las organizaciones o de los individuos, es un compromiso compartido. Al educarnos sobre los principios de protección de datos, adoptar buenas prácticas de higiene de datos y respetar la privacidad de los demás, contribuimos a un entorno digital más seguro para todos. Recuerden, proteger nuestros datos no se trata de construir muros de secreto. Se trata de fomentar una cultura de confianza, responsabilidad y respeto dentro de nuestra comunidad. Una vez que hemos visto el video introductorio a esta charla, ya nos damos cuenta de que vamos a abordar el tema sobre protección de datos. Vamos a pasar a unas guías positivas que nos van a ayudar. Cabe indicar que esta charla la vamos a dividir en 5 módulos. Los módulos 1 y 2 nos van a hablar estrictamente de todo lo principal que se debe tener en una propiedad horizontal. Los módulos 3, 4 y 5, en cambio, son el complemento hacia el módulo inicial y también para el segundo. Basado en esto, vamos a comenzar nuestra charla de esta tarde de jueves de copropiedad, viendo el desarrollo en base a unas diapositivas que vamos a presentar. Vamos allá, por favor. Bien, nos encontramos aquí ya en nuestras diapositivas para comenzar con nuestro tema de esta tarde: protección de datos en la propiedad horizontal, que la hemos intitulado Protegiendo tus datos. Vamos a desarrollar, en este caso, como lo indiqué, varios módulos. En el número 1, vamos a desarrollar la introducción a la protección de datos en la copropiedad, para que los copropietarios comprendan la importancia y los conceptos fundamentales de este tema tan crucial. Como hemos dicho, el módulo 1, que lo hemos intitulado Sentando las bases para la seguridad de nuestra información, cuyo objetivo principal es que todos los copropietarios comprendan por qué la protección de sus datos personales es fundamental dentro de una comunidad y cuáles son los pilares básicos que debemos conocer para garantizarla. Comencemos nuestra charla con una pregunta: ¿por qué es importante la protección de datos en nuestra copropiedad? Y podemos comenzar hablando sobre 3 aspectos importantes: la relevancia en el contexto actual y la normativa vigente, riesgos de un manejo inadecuado de la información y beneficios de una cultura de protección de datos. Una vez que hemos puesto en mesa los 3 aspectos importantes, vamos a desarrollarlos de uno en uno. En primer lugar, la relevancia en el contexto actual y la normativa vigente. Vivimos en una era digital donde la información es un activo valioso. Constantemente compartimos datos al interactuar en línea, realizar transacciones y, por supuesto, al convivir en nuestra propiedad horizontal. En Ecuador existe la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, o sus siglas, que es LOPDP.
que establece los derechos de los ciudadanos sobre sus datos y las obligaciones de quienes los manejan. Esta ley nos afecta directamente como copropietarios y a la administración de nuestra propiedad, ya que manejamos información sensible de todos los que vivimos aquí. Ignorar esta normativa puede acarrear sanciones legales y dañar la reputación de nuestra comunidad. Podríamos comenzar con este primer aspecto importante. Veamos el segundo, que es riesgos de un manejo inadecuado de la información. Imaginen por un momento qué podría pasar si la información personal de alguno de nosotros cayera en manos equivocadas. Podríamos enfrentarnos a la suplantación de identidad. Alguien podría usar nuestros datos para realizar trámites o contratar servicios a nuestro nombre. Otra podría ser estafas y fraudes. Información financiera o de contacto podría ser mal utilizada para engañarnos y obtener beneficios económicos ilícitos. La discriminación. Datos sensibles sobre nuestra situación personal podrían ser utilizados de manera injusta. Y la violación de la privacidad, pues la divulgación de información privada puede generar molestias, acoso o incluso poner en riesgo nuestra seguridad. Dentro de la copropiedad, un manejo descuidado de listados de residentes, registro de visitantes, grabaciones de cámaras de seguridad o incluso comunicaciones internas pueden exponer a estos riesgos. La tercera parte que hemos tomado en cuenta son los beneficios de una cultura de protección de datos. Adoptar una cultura de protección de datos en nuestra copropiedad no es solo una obligación legal, sino que trae consigo múltiples beneficios. Veamos cuáles son. Mayor confianza. Los copropietarios se sentirán más seguros sabiendo que su información se maneja de manera responsable. Mejor convivencia. Un ambiente de respeto por la privacidad contribuye a una comunidad más armónica. Prevención de problemas legales. Cumplir con la normativa evita posibles sanciones y conflictos. Fortalecimiento de la reputación. Una copropiedad que se preocupa por la seguridad de los datos genera una imagen positivamente amplia. Y el último beneficio sería la eficiencia en la gestión, pues al establecer procesos claros para el manejo de la información, puede optimizar las tareas administrativas. Podríamos terminar concluyendo. Ahora pasemos a ver unos conceptos clave que podemos dar para entender cómo proteger nuestros datos. Es fundamental familiarizarnos con algunos conceptos básicos. Entre ellos podemos ver los datos personales. Dentro de estos datos personales podríamos definir y tipificar. Diríamos que son cualquier información que nos identifica o nos hace identificables. Esto incluiría datos identificativos, que son como el nombre completo, el número de la cédula, la dirección, número de apartamento, entre otros datos que podrían ser identificativos para tal o cual copropietario. El segundo sería datos de contacto, que podría ser el número de teléfono o el correo electrónico. Datos familiares, el estado civil, la composición que tiene nuestro hogar y incluso disposición de horarios. Datos financieros, información bancaria para el pago de expensas también podría ser dentro de estos datos personales. Otro podría ser los datos de salud. En casos muy específicos, por ejemplo, información médica proporcionada para alguna emergencia, podría estar dentro de nuestros datos personales. Y los datos biométricos, huellas dactilares para acceso, si es que nuestro inmueble aplicara con este sistema. Otro sería los datos de imagen y voz. Las grabaciones de cámaras de seguridad. Es importante reconocer que incluso un dato aparentemente simple como el número de apartamento puede en conjunto con otros datos llevarnos a ser identificados. Hasta aquí podríamos ver un concepto clave que son de los datos personales. Pasemos a ver ahora los datos públicos
versus los datos privados dentro de la copropiedad. No toda la información que circula en nuestra copropiedad tiene el mismo nivel de protección. Así podemos categorizarlo dentro de estos dos tipos de datos. Entre los públicos, que son aquellos que la ley considera de libre acceso, como el registro de la propiedad. Dentro de la copropiedad podríamos considerarse públicos, con ciertas limitaciones. Las actas de asamblea, una vez aprobadas, o el reglamento de propiedad horizontal, una vez registrado, también sería de tipo público. Sin embargo, incluso en estos casos, debemos tener cuidado de no exponer datos personales sensibles e innecesariamente podríamos acotar. Y los otros tipos son los datos privados, que son en cambio todos los demás datos personales que no son considerados públicos por la ley. Estos requieren una mayor protección y solo deben ser tratados para finalidades específicas y legítimas. Por ejemplo, podríamos decir que son los números de teléfono, los correos electrónicos, información sobre nuestras finanzas o los registros de acceso individual a nuestras viviendas podrían estar dentro de estos datos privados. Ahora pasemos a ver el titular de los datos, que es una persona sumamente importante dentro del tratamiento de datos personales. ¿Quiénes somos y cuáles son nuestros derechos? El titular de los datos personales somos cada uno de nosotros, los copropietarios y residentes. Como titulares, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales nos otorga una serie de derechos fundamentales que debemos conocer y podemos ejercer. Así podemos citar los siguientes. Derecho de acceso. El derecho de acceso es básicamente tu derecho a saber, en el contexto de una copropiedad, como un edificio de apartamentos o un conjunto residencial, esto significaría que tienes la facultad de preguntar y obtener información sobre dos cosas fundamentales. Primero, ¿qué datos personales tiene la copropiedad sobre ti? Esto incluye cualquier información que la administración o los órganos de gobierno de la copropiedad hayan recopilado y almacenen sobre ti. Podemos dar algunos ejemplos comunes que podrían ser tu nombre completo, tu número de apartamento o casa, tu información de contacto, sea este de teléfono o correo electrónico, la información sobre tus pagos de expensas, el registro de ingreso y salida, si es que hubiera este registro a nivel de portería o de ingreso bajo alguna empresa de vigilancia. También las imágenes de videovigilancia, si es que hubiera este sistema en nuestro inmueble, y la información sobre mascotas o vehículos registrados a tu nombre. ¿Cómo se están utilizando esos datos? Sería la segunda instancia a tomar en cuenta dentro del derecho de acceso. No solo se tiene derecho a saber qué información tienen, sino también para qué las están usando. Esto implica entender los propósitos para los cuales se recogieron y se están procesando tus datos personales. Algunos ejemplos de usos podrían ser para la gestión de pagos de expensas, para la comunicación de información relevante sobre la copropiedad, sea para asambleas, para avisos, entre otros, sea para el mantenimiento de la seguridad a través de registros o videovigilancia, sea para cumplimiento de normativas internas o para la gestión de servicios comunes como las reservas de áreas sociales, entre otros. En resumen, sobre esta primera parte, diríamos que el derecho de acceso te empodera como propietario o residente a tener transparencia sobre la información personal que la copropiedad maneja y cómo la está utilizando. Esto te permite asegurarte de que tus datos se están tratando de manera adecuada y conforme a lo que establece la ley. El segundo derecho sería el de rectificación. Para comprender esto, imagina que la copropiedad tiene información sobre ti, pero hay un error. Quizás tu número de apartamento está mal escrito
o falta tu segundo apellido, el derecho de rectificación te da la posibilidad de pedir que se corrija esa información. En otras palabras, si tus datos personales que tiene la copropiedad son inexactos o tienen errores o están incompletos, pues les falta algún tipo de información, tú tienes el derecho de solicitar formalmente que los actualicen y los pongan de manera correcta. Demos unos ejemplos sobre esto. Así podríamos dar: si tu correo electrónico registrado en la administración es incorrecto, puedes ejercer tu derecho de rectificación para que lo actualicen al correcto. Si falta algún dato importante en tu registro como propietario, como el número de identificación, puedes solicitar que se te complete. En esencia, este derecho busca asegurar que la información que la copropiedad tiene sobre ti sea precisa y esté completa, evitando así posibles problemas o confusiones que puedan surgir por datos erróneos. Pasemos a ver ahora el tercer derecho, que es el de supresión o de cancelación, también conocido. Este derecho te permite pedir que se borren o eliminen tus datos personales que la copropiedad tenga sobre ti en ciertas situaciones específicas. Es como si tuvieras el poder de solicitar que esa información desaparezca de sus registros. Las razones principales por las que pueden ejercer este derecho son: primero, ya no son necesarias para la finalidad para las que fueron escogidos. Veamos de qué se trata. Imagina que la copropiedad recogió tu número de teléfono para contactarte sobre una obra específica y ya se finalizó. Una vez terminada la obra, ese número podría ya no ser necesario para ese propósito. En este caso, podría solicitar que lo eliminen. Segundo, has retirado tu consentimiento, si es que aplicara. En algunos casos, la copropiedad puede tener obtenido tu permiso o consentimiento para usar tus datos para un fin determinado. Por ejemplo, para enviarte publicidad de servicios locales. Si cambias de opinión y retiras ese consentimiento, podrías tener derecho a que lo eliminen esos datos relacionados con esa finalidad. Sin embargo, hay una excepción importante, siempre y cuando no haya una obligación legal que impida su eliminación. ¿Qué podemos decir? Este es un punto crucial. Si existe una ley que obliga a la copropiedad a conservar ciertos datos durante un tiempo determinado, por ejemplo, información financiera por temas de auditoría, tu derecho de supresión podría verse limitado por esa obligación legal. Resumiendo esta parte, podríamos decir que el derecho de supresión te da la facultad de solicitar la eliminación de tus datos personales cuando ya no hay una razón válida para que la copropiedad los conserve, o si has retirado tu permiso para su uso, a menos que una ley exija que se los mantenga. Pasemos a ver el otro derecho, que es el de oposición. El derecho de oposición te da la capacidad de decir no a que la copropiedad utilice tus datos personales para ciertos fines. Es como tener la opción de negarte a que tus datos se utilicen de una manera específica. Este derecho se aplica en determinadas situaciones que generalmente están relacionadas con, veamos, 3 aspectos que podríamos considerar. Este derecho se aplica en determinadas situaciones, como intereses legítimos de la copropiedad. La copropiedad podría argumentar que tiene un interés legítimo para usar tus datos en cierta manera, por ejemplo, para enviarte información sobre nuevos servicios que ofrecen. El derecho de oposición te permite evaluar si ese interés legítimo prevalece sobre tus derechos y libertades. Y si no estás de acuerdo, puedes oponerte a ese tratamiento. Otro que podríamos decir son para fines de mercadotecnia directa. Si la copropiedad quiere utilizar tus datos para enviarte publicidad o promociones, tienes el derecho de oponerte a ese uso en cualquier momento. Y el tercer aspecto habla sobre el tratamiento con fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos. En ciertos contextos,
podrías tener derecho a oponerte al tratamiento de tus datos para estos fines, a menos que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una misión de interés público. En la práctica, ¿cómo funciona? Si la copropiedad está realizando un tratamiento de tus datos al que te quieres oponer, puedes ejercer tu derecho de oposición, generalmente comunicándote con la administración o el responsable de la protección de datos de la copropiedad. Deberás explicar las razones por las que te opones a ese tratamiento en particular. La copropiedad entonces deberá dejar de tratar tus datos para esa finalidad específica, a menos que puedan demostrar que existen motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre tus intereses, derechos y libertades, o que el tratamiento sea necesario para el ejercicio o defensa de reclamaciones. En resumen, sobre esta parte del derecho de oposición, te permite tener control sobre cómo se utilizan tus datos en ciertos escenarios, dándote la posibilidad de impedir que la copropiedad los trate para finalidades específicas a las que no consientas o consideres que no son justificadas. Pasemos a ver el otro derecho, que es a la portabilidad. Este derecho a la portabilidad es como si tuvieras la llave para llevarte tus datos personales de un lugar a otro de forma fácil y técnica. Aquí te explico cuáles son sus componentes clave. Primero, al recibir nuestros datos en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. Esto significa que la copropiedad, si tú lo solicitas, debe entregarte tus datos personales en un formato que sea, primero, estructurado. Esto quiere decir organizado de manera lógica y coherente como una base de datos o una tabla. Segundo, de uso común. Un formato que se utiliza ampliamente y es compatible con diferentes sistemas informáticos, por ejemplo el CSV o el JSON. De lectura mecánica sería el tercero, que es un formato de las computadoras que pueden procesar e interpretar fácilmente sin necesidad de intervención humana. El segundo componente es y a transmitirlos a otro responsable. ¿Qué queremos decir con esta parte del texto? Una vez que tienes tus datos en ese formato portable, tienes el derecho de entregárselos a otra organización o entidad, otro responsable del tratamiento de datos, queremos decir. Por ejemplo, si te mudas a otra copropiedad, podrías solicitar tus datos a la copropiedad anterior y proporcionárselos a la nueva administración si fuera relevante. Imaginemos esto. Pensemos en tu lista de contactos en tu teléfono. El derecho de la portabilidad sería como poder exportar esa lista a un archivo que puedas importar fácilmente a un nuevo teléfono o a otra aplicación de gestión de contactos. En el contexto de la propiedad, en cambio, podrías solicitar que te entreguen, por ejemplo, un listado de tus pagos de expensas en un archivo CSV, que es un archivo que tiene contexto que almacena datos en forma tabular, separados por comas u otros caracteres delimitadores. Estos archivos son muy utilizados en áreas como finanzas, marketing, investigación, entre otros. Podríamos acotar para tener una idea bastante general de lo que se trata este tipo de archivos. Continuando, luego podrías utilizar ese archivo para tus propios registros o, en teoría, aunque menos común en este contexto, podrías entregárselo a otra entidad si tuviera alguna utilidad. Pero veamos el propósito principal. Y podríamos decir que el propósito principal de este derecho es darte mayor control sobre tus datos y facilitar la transición de servicios entre diferentes proveedores. Te permite mover tu información de manera eficiente sin tener que volver a ingresarla manualmente. Y su importancia. Este derecho generalmente se aplica cuando el tratamiento de tus datos se basa en tu consentimiento o en un contrato y se realiza por medios automatizados.
Otro de los derechos que podemos analizar es el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. ¿Qué significa o qué abarca este derecho? Podríamos decir que este derecho te protege de ser afectado por decisiones importantes que se tomen sobre ti únicamente por un sistema informático, sin la intervención de una persona. Desglosemos esto para ver cómo uno más nos afecta, especialmente en un inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal o condominio. Decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de nuestros datos es una parte que se toma en cuenta. Esto significa que una computadora o un algoritmo toma una decisión sobre ti utilizando tus datos personales, sin que una persona revise o influya en esa decisión final. Otra parte dice que produzcan efectos jurídicos o nos afecten significativamente. Estas decisiones automatizadas deben tener consecuencias importantes para ti. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, en el efecto jurídico, son decisiones que tienen implicaciones legales, como la denegación de un servicio al que tienes derecho por ley. Otra podría ser que nos afecten significativamente, que en cambio son decisiones que impactan de manera importante tus intereses, tu situación o tus derechos. Esto podría incluir decisiones sobre el acceso a ciertos servicios dentro de la copropiedad, la aplicación de sanciones económicas o evaluaciones de comportamiento que tengan consecuencias de tipo relevantes. Veamos en el contexto de una copropiedad algunos ejemplos, aunque menos comunes podrían ser. Un sistema automatizado que, basándose en tus registros de uso de áreas comunes, te niega automáticamente la reserva de un salón de eventos si excedes un cierto límite, sin que la administración revise tu caso. Otra podría ser que un sistema de vigilancia que automáticamente genera multas por infracciones basándose en el análisis de imágenes sin verificación humana. Y otro ejemplo podría ser que un sistema automatizado que evalúa el riesgo de los propietarios para el pago de expensas y basándose en ello, aplica automáticamente recargos o restringe el acceso a ciertos servicios sin intervención de la administración. Como ustedes ven en estos ejemplos que hemos dado, la clave de este derecho es la ausencia de intervención humana en la decisión con efectos significativos. Si una persona revisa los resultados del sistema automatizado y toma la decisión final, este derecho generalmente no se aplica. Vamos a ver unas excepciones en cambio. Existen algunas excepciones donde las decisiones automatizadas pueden permitirse, como por ejemplo, veamos esto, si es necesario para la celebración o ejecución de un contrato entre ti y la copropiedad. Otra, si está autorizado por la ley, establezca medidas adecuadas para salvaguardar tus derechos y libertades. Y si se basa en tu consentimiento explícito. En estos casos de excepción, la copropiedad generalmente debe informarte sobre la existencia de la decisión automatizada y ofrecerte la posibilidad de obtener una intervención humana, expresar tu punto de vista y contestar la decisión. Hagamos un pequeño resumen de lo que hemos hablado sobre este tema. Este derecho busca protegerte las decisiones importantes tomadas por máquinas sin supervisión humana, asegurando que tengas la oportunidad de que una persona evalúe tu situación antes de que se tomen medidas que te afecten significativamente. Pasemos a ver el otro derecho, que es a presentar reclamaciones. El derecho a presentar reclamaciones te otorga la posibilidad de acudir a una entidad oficial si crees que la copropiedad o cualquier otra organización no ha respetado tus derechos en cuanto al tratamiento de tus datos personales. Piénsalo como tener una vía formal para expresar tu inconformidad y buscar una solución cuando sientes que tus derechos de protección de datos han sido violados o ignorados.
Los puntos clave de este derecho son: ante la Autoridad de Protección de Datos, pues existe una entidad gubernamental específica encargada de velar por el cumplimiento de las leyes de protección de datos. Si consideras que tus derechos han sido vulnerados, puedes presentar una reclamación formal ante esta autoridad. El nombre y las funciones exactas de esta autoridad pueden variar según el país, pero por ejemplo en Ecuador es la Superintendencia de Protección de Datos. Otro aspecto que habla es si consideramos que nuestros derechos han sido vulnerados. ¿Qué podemos decir sobre esto? No necesitas una prueba irrefutable de la vulneración en el momento de presentar la reclamación. Basta con que tengas una creencia razonable de que tus derechos, como el de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o a no ser objeto de decisiones automatizadas, no han sido respetadas por la copropiedad, podría ser dentro de este derecho a presentar una reclamación. Sobre este derecho a presentar reclamaciones podríamos dar respuesta a una pregunta, que sería: ¿qué sucede cuando presentas una reclamación? Generalmente la Autoridad de Protección de los Datos investiga tu caso. Esto podría implicar solicitar información a la copropiedad, analizar las evidencias que presentes y determinar si efectivamente ha existido una vulneración de tus derechos. Si la autoridad encuentra que la copropiedad ha actuado de manera incorrecta, puede imponer sanciones o requerir que tomen medidas para corregir la situación y garantizar el respeto de tus derechos en el futuro y del resto de copropietarios. En resumen, el derecho a presentar reclamaciones es una herramienta importante para hacer valer tus derechos en materia de protección de datos. Te permite acudir a una instancia superior e independiente para que investigue y, si es necesario, sancione a quienes no cumplan con esta normativa. Es un mecanismo de defensa cuando sientes que tus datos personales no están siendo tratados de manera adecuada. En el contexto de nuestro país, la autoridad a la que podrías dirigirte para presentar una reclamación relacionada con la protección de datos personales, como ya lo indicamos, es la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Aunque no se encuentra disponible de forma física exacta, se puede acceder a sus servicios en forma de línea a través de su sitio web oficial. Ahora pasemos a ver algunos temas que se deben tomar en cuenta. En primer lugar, veamos el responsable del tratamiento. El administrador o el consejo de administración serían los responsables del tratamiento, pues son la persona jurídica, en este caso la copropiedad, representada por su administrador o el consejo de administración, que decide la finalidad y los medios de tratamiento de los datos personales. Esto significa que ellos son quienes definen para qué se recogen nuestros datos y cómo se van a utilizar. Tienen la obligación de cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantizar la protección de nuestros datos. Otro tema sería el encargado del tratamiento. Empresas o personas naturales que prestan servicios a la copropiedad. El encargado de tratamiento es una persona física o jurídica que trata datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. En nuestra copropiedad, esto podría incluir a empresas de seguridad que gestionan los registros de acceso y las grabaciones de videovigilancia, empresas de administración de conjuntos que tienen acceso a nuestra información de pago o proveedores de software que gestionan la comunicación interna. El responsable del tratamiento debe asegurarse de que los encargados también cumplan con la normativa de protección de datos. Un tercer aspecto que podríamos tomar en cuenta es el consentimiento. ¿Cuándo y cómo se debe obtener? El consentimiento es una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la cual el titular de los datos
acepta el tratamiento de los mismos. En términos sencillos, significa que debemos dar nuestro permiso para que se utilicen nuestros datos para una finalidad determinada. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador establece que en general el tratamiento de datos personales requiere el consentimiento del titular a menos que exista otra base legal que lo legitime, como el cumplimiento de una obligación legal o la ejecución de un contrato. El consentimiento debe ser claro, fácil de entender y debe especificarse para qué se utilizarán nuestros datos personales. No es válido un consentimiento de tipo genérico, podríamos terminar acotando. Y por último, en este módulo podemos ver el tema de finalidad legítima del tratamiento. ¿Para qué se utilizan nuestros datos? El principio de finalidad establece que los datos personales deben ser recogidos y tratados para propósitos específicos, explícitos y legítimos. Esto significa que la administración de la copropiedad debe informarnos claramente para qué se está recopilando nuestra información. Por ejemplo, nuestros datos de contacto se pueden utilizar para enviarnos comunicaciones importantes sobre la copropiedad, nuestra información financiera para gestionar el cobro de las despensas y las grabaciones de videovigilancia para garantizar nuestra seguridad. No se pueden utilizar nuestros datos para finalidades diferentes a las que se nos informaron inicialmente, a menos que obtengan un nuevo consentimiento o exista una base legal que lo permita. Comprender estos aspectos básicos es el primer paso crucial para que todos los copropietarios podamos participar activamente en la protección de nuestros datos dentro de la comunidad. En los siguientes módulos profundizaremos en cómo se aplican estos principios en situaciones concretas de nuestra vida en la propiedad horizontal. Así pasemos a ver el módulo 2, que habla sobre los datos públicos en la copropiedad, que la hemos intitulado Transparencia y Límites. Aquí exploraremos qué información se considera pública dentro de nuestra copropiedad y cómo debemos manejarla de manera responsable, respetando siempre la privacidad de todos. En este módulo vamos a identificar qué información dentro de nuestra copropiedad se considera de carácter público y, lo que es aún más importante, cómo debemos gestionarla de forma transparente, pero siempre dentro de los límites que nos impone la protección de datos personales. Así que comencemos con la siguiente pregunta. ¿Qué información se considera pública en la propiedad horizontal? Y podemos indicar que dentro de nuestra propiedad horizontal, cierta información se considera pública debido a la necesidad de transparencia en la gestión y la vida comunitaria. Sin embargo, es crucial entender que incluso esta información tiene límites para proteger los derechos individuales. Veamos en qué podemos considerar su aspecto público. Primero, actas de la asamblea y su publicación. Y podemos indicar que las actas de las asambleas de copropietarios son documentos que registran las decisiones tomadas por el máximo órgano de gobierno de la propiedad horizontal. Generalmente estas actas se consideran públicas para los copropietarios, ya que reflejan los acuerdos que nos afectan a todos. Su publicación, ya sea en un tablón de anuncios físico o en una plataforma digital interna, busca garantizar que todos los propietarios estén informados sobre las decisiones tomadas, los temas discutidos y los acuerdos alcanzados. Sin embargo, al redactar y publicar dichas actas, se debe tener cuidado de anonimizar o evitar la inclusión de datos personales sensibles que no sean estrictamente necesarios para reflejar las decisiones tomadas. Por ejemplo, detalles médicos o financieros particulares de un propietario discutidos en un contexto en específico dentro de la asamblea y que quede plasmado en una acta. El reglamento de propiedad horizontal y sus modificaciones. ¿Qué podemos decir sobre este
aspecto de tipo público. El reglamento de propiedad horizontal es el conjunto de normas que rigen la convivencia, el uso de las áreas comunes y los derechos y obligaciones de los copropietarios, ya lo sabemos por las charlas anteriores. Este documento, una vez registrado, tiene carácter público para todos los propietarios y debe estar accesible para su consulta. Cualquier modificación a este reglamento también debe ser pública para garantizar que todos los miembros de la comunidad estén al tanto de las normas vigentes. Otro aspecto que podríamos tomar es la información sobre el administrador y el consejo de administración. Los nombres, cargos y datos de contacto del administrador y los miembros del consejo de administración o directiva son generalmente considerados información pública dentro de la copropiedad. Esto permite a los copropietarios saber quiénes son las personas responsables de la gestión y cómo pueden comunicarse con ellos para asuntos relacionados con la propiedad horizontal. Esta transparencia fomenta la rendición de cuentas y facilita la comunicación entre la administración y los copropietarios. Pasemos a ver otro aspecto que sería el directorio de copropietarios. Limitaciones y finalidades. En algunos casos se elabora un directorio de copropietarios para facilitar la comunicación entre vecinos en temas de interés común, por ejemplo, organización de eventos, organización de seguridad, entre otros. Si bien este directorio puede considerarse de acceso para los propios copropietarios, su publicación y uso deben estar sujetos a estrictas limitaciones de finalidad. Es crucial informar claramente a los copropietarios sobre el propósito de este directorio, qué información contendrá, generalmente solo nombres, números de apartamento y quizás números de teléfono o correos electrónicos. Con consentimiento previo cabe indicarse. Y prohibir expresamente su uso para fines distintos a la comunicación interna de la copropiedad, como publicidad o envíos masivos no solicitados. La divulgación de un directorio sin el consentimiento adecuado o para fines no legítimos puede constituir una violación de la protección de datos. Podríamos terminar acotando sobre esta parte. Veamos, en cambio, por la información visible en áreas comunes, sean en carteleras o avisos. La información que se publica en carteleras o avisos en las áreas comunes, por ejemplo, horarios de uso de instalaciones, normas de convivencia, anuncios de eventos, entre otros, se considera de tipo público para todos los residentes y visitantes. Sin embargo, al colocar avisos, se debe evitar la exposición innecesaria de datos personales sensibles. Por ejemplo, al anunciar una sanción a una unidad habitacional, se debe indicar el número del apartamento, pero no el nombre del propietario, a menos que exista una justificación legal y se haya informado previamente al propietario aludido. Veamos otra pregunta relacionada con estos temas, y es: ¿cómo se debe manejar la información pública de forma responsable? Y sobre esto podríamos decir que el manejo responsable de la información pública en nuestra copropiedad es esencial para equilibrar la transparencia con el respeto a la privacidad. Veamos algunos aspectos importantes a tomarse en cuenta. Así tenemos: principios de transparencia y acceso a la información. Debemos garantizar que la información pública relevante esté accesible para todos los copropietarios de manera clara y oportuna. Esto puede lograrse a través de medios físicos, como tablones o conocido también como carteleras, que son para anuncios, o digitales, que por lo general está inmiscuido en plataformas internas, correos electrónicos comunitarios, entre otros. Según lo decida la comunidad, la transparencia fomenta la participación informada y la confianza en la gestión. Podríamos terminar acotando. Otra sería limitaciones a la divulgación de datos sensibles, incluso en documentos públicos. ¿Qué podemos decir? Aunque ciertos documentos como las actas son públicas para los copropietarios,
Debemos ser extremadamente cuidadosos al redactarlos para evitar la inclusión de datos personales sensibles que no sean estrictamente necesarios para el registro de las decisiones. Por ejemplo, si en una asamblea se discute una situación particular de un propietario, el acta debe reflejar la decisión tomada sin necesidad de detallar información médica o financiera privada. La anonimización o la referencia genérica pueden ser estrategias útiles en este caso. Otro podría ser el uso adecuado de plataformas digitales y comunicaciones internas. ¿Qué podemos decir sobre esto? Si utilizamos plataformas digitales o correos electrónicos comunitarios para compartir información pública, debemos asegurar de que el acceso esté restringido a los copropietarios y residentes autorizados. Debemos establecer normas claras sobre el uso adecuado de estos medios, recordando que la información compartida, aunque pública para la comunidad, no debe ser divulgada a terceros sin justificación legal y consentimiento cuando sea necesario. Otra sería los derechos de los copropietarios a acceder y rectificar información pública inexacta. Ya lo anotamos en el derecho a la rectificación que los copropietarios tienen a acceder a la información pública de la copropiedad y si encuentran errores o inexactitudes, tienen el derecho a solicitar su rectificación. Basado en su derecho a la rectificación que le da la ley, la administración debe establecer un proceso claro para recibir y atender estas solicitudes de manera oportuna. Pasemos a detallar unos ejemplos prácticos y casos comunes y su manejo responsable, y que se pueden presentar en nuestras comunidades. Así podríamos tener publicación en una acta de asamblea. La situación. En la última asamblea se discutió y aprobó un presupuesto para la reparación de la fachada. El acta se publica en cartelera del edificio. Su manejo responsable sería que el acta debe detallar los puntos discutidos, las decisiones tomadas y los montos aprobados. Sin embargo, si durante la asamblea se mencionó la situación económica particular de un propietario que generó una discusión sobre el pago de una cuota extraordinaria, esta información personal no debe incluirse en el acta pública. El acta debe centrarse en la decisión colectiva sobre el presupuesto, no en los detalles privados de los copropietarios. Podríamos terminar acotando sobre el manejo responsable a esta situación presentada. Veamos otra, que sería elaboración y uso del directorio de copropietarios. Ya hablamos algo, pero podríamos dar como ejemplo. La situación. La administración decide crear un directorio para mejorar la comunicación entre vecinos en temas de seguridad y emergencia. ¿Cuál sería su manejo responsable? Antes de crear el directorio, se debe informar claramente a los copropietarios sobre su finalidad, mediante una comunicación interna a la copropiedad, y obtener su consentimiento explícito para incluir sus datos de contacto, sean estos nombre, número de apartamento, teléfono o correo electrónico. El directorio debe ser accesible solo para los copropietarios, por ejemplo, a través de una plataforma interna con acceso restringido o un documento físico entregado individualmente a cada uno de los copropietarios. Se debe prohibir expresamente su uso para fines comerciales, publicitarios o cualquier otro propósito ajeno a la vida comunitaria. Podríamos terminar acotando sobre este ejemplo práctico. Pasemos a un tercero, que es aviso sobre el incumplimiento del reglamento. La situación. Un propietario ha incumplido reiteradamente las normas sobre el uso de las áreas comunes y la administración decide colocar un aviso para informar a la comunidad sobre la sanción impuesta tal como lo establece el reglamento. Veamos el manejo responsable sobre esta situación.
El aviso puede informar sobre la sanción, por ejemplo, suspensión temporal del uso de una instalación, y la norma infringida. Sin embargo, para proteger la privacidad del propietario sancionado, el aviso debe identificar únicamente a la unidad habitacional, en este caso el número del apartamento o de la casa, y no el nombre específico del propietario. Esto cumple con el objetivo de informar a la comunidad sobre el incumplimiento del reglamento sin exponer innecesariamente los datos personales. Al comprender qué información se considera pública y cómo debemos manejarla con responsabilidad, podemos fomentar la transparencia de nuestra copropiedad, sin comprometer la privacidad de ninguno de sus miembros. El equilibrio entre estos dos aspectos es fundamental para una convivencia armónica y para el cumplimiento de las normativas de protección de datos. Podríamos terminar acotando sobre el módulo número 2 que nos ha referido sobre datos públicos en la copropiedad. Ahora pasemos a ver el módulo 3, que en cambio habla sobre datos privados en la copropiedad, que lo hemos intitulado Confidencialidad y Seguridad. Con este módulo vamos a profundizar en la protección de la información que trata de los datos privados en la copropiedad. Este módulo, que lo hemos intitulado como Confidencialidad y Seguridad, es crucial para entender qué datos requieren la máxima atención y qué medidas debemos implementar para mantenerlos seguros. En este módulo nos centraremos en aquella información que se considera privada dentro de nuestra copropiedad y que por su naturaleza es de tipo sensible. Exige las más altas medidas de confidencialidad y seguridad para evitar accesos no autorizados, pérdidas o usos indebidos. Inicialmente comencemos con la siguiente pregunta: ¿qué información se considera privada y requiere mayor protección? Dentro de nuestra comunidad existen categorías de datos personales que, por su potencial impacto en la privacidad y seguridad de los copropietarios, deben ser tratados con especial cuidado. Veamos cuáles aplican a esto. Datos de contactos individuales como teléfonos o correos electrónicos. Los números de teléfono personal y las direcciones de correo electrónico son datos que permiten la comunicación directa con cada uno de nosotros. Su divulgación no autorizada puede dar lugar a un spam, comunicaciones no deseadas o incluso intentos de fraude o suplantación de identidad. Por lo tanto, estos datos deben mantenerse confidenciales y solo utilizarse para las finalidades para las que fueron proporcionadas, por ejemplo, comunicaciones oficiales de la administración o entre vecinos con consentimiento mutuo. Veamos otro, que sería la información financiera. Podría ser por cuotas de administración o un historial de pagos. Los detalles sobre el cumplimiento de nuestras obligaciones financieras con la copropiedad, como el historial de pagos de las cuotas de administración, son información estrictamente privada. Acceder a esta información sin autorización podría revelar la situación económica de un copropietario, lo cual es altamente sensible. Esta información debe ser manejada con la máxima confidencialidad por la administración y solo utilizarse para la gestión financiera propia de la copropiedad. Otro, datos de acceso a la propiedad, sean estas claves o sistemas de seguridad. ¿Qué podemos decir sobre esto? Las claves de acceso a las áreas comunes, si existieran, los códigos de los portones electrónicos, las contraseñas de los sistemas de seguridad, que podrían ser para alarmas comunitarias, plataformas de videovigilancia con acceso individual, entre otras, y cualquier otra información relacionada con la seguridad física de la propiedad y de nuestras unidades privadas, son datos extremadamente sensibles. Su divulgación podría comprometer la seguridad de todos. Estos datos deben ser protegidos
con los más altos estándares de seguridad y solo deben ser conocidos por las personas debidamente autorizadas. Pasemos a ver otro. Información sobre incidentes o situaciones particulares de los copropietarios. Podemos acotar que en ocasiones la administración o el consejo de administración puede tener conocimiento de incidentes, por ejemplo, problemas de convivencia, daños en unidades privadas que afectan a las áreas comunes o situaciones particulares de los copropietarios, por ejemplo, necesidades especiales comunicadas para evacuaciones. Esta información, aunque pueda ser relevante para la gestión, es privada y debe tratarse con la máxima discreción y solo compartirse con quienes sea estrictamente necesario y para la finalidad específica. La divulgación innecesaria puede vulnerar la intimidad y generar situaciones incómodas o perjudiciales. Pasemos a ver otro aspecto, que sería imágenes y videos de sistemas de videovigilancia, su alcance y limitaciones. Las grabaciones de los sistemas de videovigilancia capturan imágenes de personas dentro de las áreas comunes. Si bien su finalidad principal es la seguridad, estas imágenes contienen datos personales sensibles. El acceso a estas grabaciones debe estar restringido a personal autorizado y solo utilizarse en caso de incidentes de seguridad o para las finalidades informadas. Por ejemplo, para la disuasión. Es fundamental definir claramente el alcance de la videovigilancia, qué áreas se graban, los plazos de conservación de las imágenes y las limitaciones de su uso para garantizar el respeto a la privacidad y evitar un uso indebido. Con esto terminamos con la respuesta a qué información se considera privada y requiere de mayor protección. Ahora pasemos a ver unas medidas de seguridad para proteger los datos privados. Para salvaguardar la información privada de nuestras copropiedades, es imprescindible implementar un sistema de medidas de seguridad tanto a nivel de políticas como de prácticas diarias. Podemos citar algunas entre las que tenemos. Políticas internas de protección de datos en la copropiedad. Es fundamental que nuestra comunidad cuente con políticas internas claras y documentadas sobre cómo se recopilan, almacenan, utilizan y eliminan los datos personales, especialmente los datos privados. Estas políticas deben definir roles y responsabilidades, establecer procedimientos de seguridad y detallar las finalidades legítimas del tratamiento de estos datos. Su divulgación a los copropietarios genera transparencia y conciencia sobre la importancia de la protección de datos, podríamos acotar. Pasemos a ver otro. Control de acceso a la información, sea esta física o digital. El acceso a los datos privados deben estar estrictamente limitados a las personas que realmente necesitan conocerlos para el desempeño de sus funciones. Puede ser el administrador, los miembros del consejo o personal de seguridad autorizado. Y así podríamos ver en forma física. Los documentos que contengan datos privados deben almacenarse en lugares seguros con acceso restringido, sea esto en archivadores bajo llave, oficinas con acceso controlado, entre otros. Y en forma digital, pues las bases de datos, plataformas de gestión y cualquier otro sistema digital que contenga datos privados deben protegerse con contraseñas robustas, sistemas de doble autentificación y controles de acceso basados en roles. Se deben realizar copias de seguridad periódicas y seguras de esta información, podríamos acotar. Pasemos a ver el uso de contraseñas seguras y buenas prácticas informáticas. Dentro de esto, podemos decir que todos aquellos que contengan acceso a sistemas digitales con datos privados deben utilizar contraseñas complejas. Sean estas combinación de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, y cambiarlos periódicamente.
Se debe fomentar la adopción de buenas prácticas informáticas como evitar el uso de redes Wi-Fi públicas para acceder a la información sensible, no abrir correos electrónicos o enlaces sospechosos y mantener actualizados los sistemas operativos y software de seguridad. Podríamos acotar sobre este punto. Veamos otro: protocolos para la gestión de documentos y archivos. Sobre esto podríamos decir que se deben establecer protocolos claros para la creación, almacenamiento, uso, conservación y eliminación segura de documentos y archivos que contengan datos privados. Los documentos físicos que ya no sean necesarios deben destruirse de forma segura, podríamos decir, pues mediante trituración. Los archivos digitales, en cambio, deben eliminarse de forma permanente, evitando su recuperación. Podríamos acotar sobre este punto de protocolo. Veamos los lineamientos para el uso de sistemas de videovigilancia, garantizando la privacidad. Y podríamos decir que el uso de sistemas de videovigilancia debe regirse por lineamientos claros que garanticen la privacidad. Podríamos tomar en cuenta: información visible. Debe haber señalización clara informando sobre la existencia de cámaras de vigilancia y quién es el responsable del tratamiento de dichas imágenes. Áreas de grabación. Las cámaras deben enfocarse en áreas comunes, estrictamente necesarias para la seguridad, evitando la captación de imágenes del interior de las unidades privadas o áreas donde la expectativa de privacidad sea alta. Otra: el acceso a las grabaciones. El acceso a las grabaciones debe ser limitado a personal autorizado y solo para fines legítimos, por ejemplo, la verificación de incidentes de seguridad. Se debe mantener un registro de quién accede a las grabaciones, cuándo y el por qué accedió. Y otra, podríamos decir, el plazo de conservación, pues las grabaciones deben conservarse por un tiempo limitado y razonable, transcurrido el cual deben ser eliminadas de forma segura y permanente. Pasemos a ver otra pregunta que sobre este tema podemos plantear, y es: ¿qué hacer en caso de una vulneración de seguridad o fuga de datos? A pesar de las medidas de seguridad, siempre existe el riesgo de una vulneración de seguridad o una fuga de datos. Es crucial tener protocolos claros para actuar en estas situaciones, entre ellos: protocolos de notificación y actuación. La administración debe tener un protocolo bien definido para identificar, contener, evaluar y notificar cualquier incidente de seguridad que involucre datos personales, especialmente privados. Este protocolo debe especificar quién debe ser notificado internamente, sea el Consejo de Administración o algún personal relevante, y si es necesario, según la normativa, a la Autoridad de Protección de Datos y a los copropietarios afectados. Otro aspecto: las responsabilidades del administrador y el Consejo de Administración. Sobre esto podemos decir que el administrador y el Consejo de Administración son los responsables de implementar y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad y de actuar de manera diligente en caso de una vulneración. Esto incluye investigar el incidente, tomar medidas para contenerlo y mitigar sus efectos, además de notificar a las partes interesadas y revisar y mejorar las medidas de seguridad existentes para evitar futuras ocurrencias. Pasemos a ver, en cambio, los derechos de los copropietarios afectados. En caso de una vulneración de seguridad que afecte los datos personales privados, los copropietarios tienen el derecho a ser informados de manera clara y oportuna sobre la naturaleza del incidente, los datos afectados, los posibles riesgos y las medidas que se han tomado para mitigar las consecuencias. También tienen derecho a presentar reclamaciones ante la Autoridad de Protección de Datos si consideran que sus derechos han sido vulnerados. Como resumen, podríamos decir que la protección de datos privados es una responsabilidad compartida. Si bien la administración tiene un papel fundamental
En la implementación de dichas medidas de seguridad, la colaboración y la conciencia de cada copropietario son esenciales para mantener nuestra comunidad segura. Y estar informados y seguir las buenas prácticas contribuye significativamente a proteger nuestra privacidad dentro de nuestro inmueble. Podríamos terminar acotando y resumiendo sobre el módulo número 3, que ha hablado sobre los datos privados en la copropiedad. Pasemos al módulo número 4, que en cambio habla sobre los derechos de los copropietarios en materia de protección de datos. Con este módulo profundizamos sobre los derechos de los copropietarios en materia de protección de datos. Podemos comenzar diciendo que es fundamental que cada uno conozca los derechos que la ley nos otorga sobre nuestra información personal y cómo podemos ejercerlos dentro de nuestra copropiedad. Este módulo está dedicado a empoderarte como copropietario con el conocimiento de tus derechos en materia de protección de datos personales dentro de nuestra comunidad. Entender estos derechos te permitirá tener mayor control sobre tu información y saber cómo actuar en caso de ser necesario. Vamos a tomar los aspectos primordiales y los analizaremos a nuestra manera, como lo hemos hecho con los temas que se han tratado en Jueves de Copropiedad. Así tenemos en cuenta: derechos de acceso. Conocer qué datos personales tiene la copropiedad y cómo se utiliza. Tienes el derecho fundamental de saber qué datos personales la administración de la copropiedad ha recopilado sobre ti y cómo se están utilizando. Esto incluye conocer la finalidad para la cual se recogieron tus datos, las categorías de datos que se tienen, los destinatarios o categorías de destinatarios a quienes se han comunicado o se comunicarán tus datos, y el plazo previsto de conservación de tus datos o los criterios utilizados para determinar este plazo y la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Este derecho te permite verificar si la información que la copropiedad tiene sobre ti es correcta y su uso se ajusta a la normativa y a las finalidades informadas. Podríamos terminar acotando. Derecho de rectificación. Solicitar la corrección de datos inexactos o incompletos. Si consideras que algún dato personal que la copropiedad tiene sobre ti es incorrecto, está desactualizado o incompleto, tienes el derecho de solicitar su rectificación. Por ejemplo, si tu número de teléfono ha cambiado o tu dirección de correo electrónico es errónea en los registros de la administración, puedes pedir que se corrija esta información para asegurar que las comunicaciones te lleguen correctamente y que tus datos sean precisos. Hablemos ahora sobre el derecho de cancelación o de supresión. Solicitar la eliminación de datos cuando ya no sean necesarios o el consentimiento haya sido revocado con limitaciones legales. En determinadas circunstancias, tienes el derecho de solicitar que tus datos personales sean eliminados de los registros de la copropiedad. Estas circunstancias pueden incluir que los datos ya no sean necesarios para la finalidad para los que fueron recogidos, que hayas retirado tu consentimiento si el tratamiento se basaba en él, o que el tratamiento sea ilícito. Sin embargo, este derecho no es absoluto, como ya lo hemos indicado anteriormente, y puede estar sujeto a limitaciones legales. Por ejemplo, la copropiedad podría tener la obligación legal de conservar ciertos datos durante un periodo determinado, como la información financiera, para cumplir con obligaciones fiscales, incluso si has solicitado su supresión. Se evaluará cada solicitud considerando la normativa vigente y las obligaciones de la copropiedad. Podríamos terminar acotando. Y veamos el derecho de oposición. Oponerse al tratamiento de datos en determinadas circunstancias. Tienes el derecho a oponerte al tratamiento de tus datos personales en ciertas situaciones específicas.
Esto puede aplicarse cuando el tratamiento se basa en el interés legítimo de la copropiedad, que debe ser debidamente justificado, y existen motivos razonables y fundados relativos a tu situación particular que justifiquen tu oposición. Por ejemplo, podrías oponerte a recibir comunicaciones no esenciales si consideras que no son relevantes para la gestión de la copropiedad y te generan molestias. La copropiedad deberá dejar de tratar tus datos a menos que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre tus intereses, derechos y libertades, o que el tratamiento sea necesario para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Pasemos a ver otra pregunta sobre este tema, que plantea cómo ejercer estos derechos ante la administración. Podemos decir que para ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación o supresión y oposición ante la administración de la copropiedad, generalmente se deben seguir los siguientes procedimientos y utilizar los canales de comunicación establecidos. Y veamos. Procedimientos y canales de comunicación. En primer lugar, la solicitud por escrito. Lo más recomendable es presentar tu solicitud por escrito, ya sea mediante una carta física entregada en la administración con acuse de recibo o a través de un correo electrónico dirigido a la dirección designada por la administración para estos fines, si los hubiera. Esto deja constancia de tu solicitud y de la fecha en que fue realizada. La identificación clara. En tu solicitud debes identificarte claramente, nombre completo, número de apartamento o casa, y especificar el derecho que deseas ejercer y con respecto a qué datos personales las deseas realizar. Sé lo más específico posible en tu petición. Por ejemplo, si solicitas la rectificación, indica claramente cuál es el dato incorrecto y cuál es la información correcta. Otra podría ser formularios si existieran en nuestro inmueble. La administración podría tener formularios preestablecidos para facilitar el ejercicio de estos derechos. Pregunta si existen y, de ser así, utilízalos siguiendo dichas instrucciones. Y por último, el contacto con el administrador. Puedes contactar directamente al administrador para informarle que tu intención de ejercer un derecho y solicitar información sobre el procedimiento específico. Sin embargo, siempre es aconsejable formalizar la solicitud por escrito para tener un registro y constancia. Y dentro de estos podríamos también hablar sobre los plazos de respuesta. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece plazos para que los responsables del tratamiento respondan a las solicitudes del ejercicio de derechos. Generalmente el responsable, en este caso la copropiedad, tiene un plazo determinado que pueden variar según la legislación en específico. Para dar respuesta a tu solicitud, es importante que la administración de la copropiedad te informe sobre estos plazos y los cumpla. Si no recibes una respuesta dentro de un plazo establecido o no estás satisfecho con la respuesta, puedes tener derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Protección de Datos. Pasemos a analizar otra pregunta que sobre este tema se puede plantear, y así digamos, ¿a dónde acudir en caso de vulneración de derechos? Si consideras que tus derechos en materia de protección de datos personales han sido vulnerados por la copropiedad, por ejemplo, si no atienden tu solicitud de ejercicio de derechos de manera adecuada, o si tus datos han sido objeto de un tratamiento ilícito, puedes acudir, como ya hemos indicado, a la Superintendencia de Protección de Datos Personales del Ecuador. Dicha superintendencia es la autoridad de control encargada de velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y de proteger los derechos de los ciudadanos en relación con el tratamiento de sus datos personales. Puedes presentar una reclamación ante esta entidad si consideras que tus derechos no han sido respetados. La superintendencia investigará tu caso y podrá tomar las medidas correctivas o sancionadoras que correspondan. Es importante recordar que
Antes de acudir a la superintendencia, es recomendable intentar resolver la situación directamente con la administración de la copropiedad, a través de los canales establecidos. Sin embargo, si esta vía no resulta satisfactoria o si la vulneración es grave, tienes el derecho de recurrir a la autoridad de control para la protección de tus datos personales. Conocer y ejercer tus derechos es fundamental para asegurar que tu información personal sea tratada de manera justa y segura dentro de nuestra comunidad. No dudes en comunicarte con la administración si tienes alguna pregunta sobre cómo ejercer estos derechos. Con esto terminaríamos el módulo número 4. Pasemos a ver el módulo número 5, que en cambio habla sobre las buenas prácticas y recomendaciones para los copropietarios. Finalicemos nuestra capacitación de esta tarde con el módulo 5, buenas prácticas y recomendaciones para los copropietarios. Este módulo se enfoca en acciones concretas que cada uno de nosotros puede llevar a cabo para fortalecer la protección de nuestros datos personales y contribuir a una cultura de privacidad en nuestra comunidad. En este último módulo compartiremos una serie de recomendaciones prácticas que todos los copropietarios podemos adoptar en nuestro día a día para proteger nuestros datos personales y fomentar un ambiente de respeto por la privacidad dentro de nuestra propiedad horizontal. La seguridad de la información es una responsabilidad compartida, podríamos acotar. Sobre este tema, tomemos a consideración los siguientes aspectos importantes que debemos tomar en cuenta. Sé consciente de la información que compartes. Podríamos comenzar diciendo, piensa 2 veces antes de compartir información personal, tanto dentro como fuera de la copropiedad. Reflexiona sobre quién realmente necesita esa información y para qué fin. Evita compartir datos sensibles innecesariamente en grupos de chat de vecinos, en redes sociales o con personas desconocidas. Sé especialmente cauteloso con la información que publicas en áreas comunes, por ejemplo en carteleras de anuncios de venta o alquiler de unidades. Recuerda que una vez que la información se comparte, es más difícil controlar su destino. Utiliza contraseñas seguras para plataformas de la copropiedad. Sobre esto podemos decir que si nuestra copropiedad utiliza plataformas digitales para la comunicación, reservas de áreas comunes, acceso a documentos o cualquier otro servicio en línea, asegúrate de utilizar contraseñas robustas y únicas para cada plataforma. Una contraseña segura debe incluir una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos, y tener una longitud adecuada, como mínimo de 6 a 8 caracteres, podríamos darte como una idea. Evita utilizar información personal fácil de adivinar, como por ejemplo nombres completos, fechas de nacimiento, números de apartamento, y cámbialas periódicamente. Si es posible, activa la autentificación de 2 factores para una capa adicional de seguridad. Podríamos acotar sobre esto. Otro, reporta cualquier actividad sospechosa o vulneración de seguridad. Por este lado, te podríamos decir que si observas alguna actividad inusual o sospechosa relacionada con el manejo de información dentro de la copropiedad, por ejemplo, acceso no autorizado a documentos, solicitudes de información extrañas, correos electrónicos sospechosos relacionados con la administración, te indicamos que no dudes en reportarlo inmediatamente al administrador o al consejo de administración. Tu alerta temprana puede prevenir incidentes mayores y proteger los datos de todos. De igual manera, si sospechas que tus propios datos personales han sido comprometidos, informa a la administración para que se puedan tomar las medidas necesarias. Otro punto que podríamos tomar en cuenta es infórmate sobre las políticas de protección de datos de la copropiedad. Debes familiarizarte con las políticas internas de protección de datos que haya implementado nuestra copropiedad. Estas políticas establecen cómo se maneja la información personal, cuáles son las medidas de seguridad adoptadas y cómo puedes ejercer tus derechos.
Si no tienes acceso a estas políticas, solicítalas a la administración. Conocer las normas nos ayuda a entender nuestros derechos y responsabilidades y a colaborar en su cumplimiento. Otro punto que podríamos analizar es: participa activamente en la construcción de una cultura de privacidad. Sobre esto te podríamos decir que fomentar el respeto por la privacidad entre los vecinos, sé considerado con la información personal de los demás y evita compartir datos sin consentimiento. Si participas en grupos de comunicación de la copropiedad, recuerda mantener un tono respetuoso y evitar la divulgación de información privada. Al ser conscientes de la importancia de la protección de datos en nuestras interacciones diarias, contribuimos a crear una comunidad más segura y respetuosa de la privacidad de todos. Podríamos terminar acotando. Al adoptar estas buenas prácticas y al participar activamente en la protección de nuestros datos, cada uno de nosotros jugamos un papel fundamental en la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad en la propiedad horizontal. Recuerda, la protección de datos es una responsabilidad de todos. Sería la frase clave que tenemos que tomar en cuenta siempre. Para terminar nuestra charla de este jueves de copropiedad, realicemos un resumen general de todo lo que hemos tratado en esta tarde. Y así podremos hacer un resumen general. Protegiendo nuestros datos de la copropiedad, lo hemos intitulado. La protección de nuestros datos personales es una responsabilidad compartida y de vital importancia en nuestra comunidad. A lo largo de esta capacitación hemos explorado los aspectos fundamentales para garantizar la seguridad de nuestra información, tanto pública como privada. ¿Por qué es importante? Hemos tratado dentro de esta charla. La normativa actual de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador nos exige proteger nuestros datos y un manejo inadecuado puede acarrear riesgos como suplantación de identidad y fraudes. Una cultura de protección de datos genera confianza, mejora la convivencia y evita problemas legales. También hemos hablado sobre conceptos clave que hemos tomado en cuenta. Hemos definido qué son los datos personales, la diferencia entre datos públicos y privados en nuestra copropiedad, quiénes son los titulares de estos datos y cuáles son los roles del administrador y los encargados del tratamiento. También entendimos la importancia del consentimiento y la finalidad legítima para el uso de nuestros datos. También hablamos sobre los datos públicos. Cierta información como actas y el reglamento son públicos para la comunidad, pero incluso al compartirlos debemos evitar exponer datos sensibles innecesariamente. La transparencia y el acceso son importantes, pero con límites. También hablamos de los datos privados. Información como datos de contacto, financieros, claves de acceso e imágenes de videovigilancia requieren la máxima protección. Implementar políticas internas, controlar el acceso a la información, usar contraseñas seguras y tener protocolos para la videovigilancia son medidas esenciales, lo acotamos. También hablamos sobre nuestros derechos. Como titulares de los datos tenemos derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión y oposición. Podemos ejercer estos derechos ante la administración siguiendo los procedimientos establecidos. En caso de vulneración, podemos acudir a la Superintendencia de Protección de Datos Personales del Ecuador, como ya está establecido. Y por último, hablamos sobre las buenas prácticas. Todos podemos contribuir a la protección de datos siendo conscientes de lo que compartimos, utilizando contraseñas seguras, reportando actividades sospechosas, informándonos sobre las políticas de la copropiedad y participando activamente en la construcción de una cultura de privacidad. En resumen, la protección de datos en nuestra propiedad horizontal no es solo una obligación legal, sino un compromiso con la seguridad y la privacidad de todos los que formamos parte de esta comunidad. Al entender nuestros derechos y adoptar buenas prácticas, podemos crear un entorno más seguro y confiable para todos. Con esta frase terminamos
dando las gracias por la atención y participación que han tenido. Si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarnos por medio de nuestro correo electrónico, que lo ponemos aquí abajo, o en los comentarios de este video, que igualmente daremos paso a su respuesta debida. Hasta aquí esta larga charla sobre protección de datos. En realidad es un tema muy abierto, muy extenso, que hemos querido hacer un resumen, comprimirlo lo que más hemos podido para tomar en cuenta los aspectos principales que deben ser tomados en cuenta. Estos 5 módulos hacen que nuestras comunidades tengan los parámetros para tomar en cuenta esta ley de protección de datos que en nuestro país ya está en vigencia. Por ahora nos hemos pasado del tiempo que se ha determinado. Vamos a terminar sin antes recomendarles que nos ayuden con la difusión de este video, compartan con todas las personas que crean que les va a servir estos datos y nos ayuden con una manito arriba para que la plataforma de YouTube nos siga tomando en cuenta y poder seguir haciendo todos estos videos que son de principal importancia para los vecinos en copropiedad. Nada más por hoy. Les agradezco. La próxima semana, asimismo, veremos un tema muy importante, muy interesante, y a lo cual les invito a que estén presentes en esta charla que se viene. Por mi parte, Propiedad Horizontal Ecuador les agradece y les esperamos la próxima semana. Gracias por estar aquí. Gracias por vernos y te esperamos en el siguiente video. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube. Hoy te hemos presentado una idea general de nuestros tutoriales. Esperamos que te haya sido útil. Te esperamos en el próximo. Propiedad Horizontal Ecuador.